Bueno, pues buenos días. Después de oír el golpetazo de las 13 horas de la 1 del mediodía en el reloj de la Casa Consistorial del Ayuntamiento del Burguesma, vamos a dar comienzo al pleno extraordinario convocado para hoy, día 30 de septiembre, con el siguiente orden del día. Pero antes de comenzar con el orden del día, en la pasada reunión de la Junta de Portavoces del jueves pasado, acordamos que realizaríamos un minuto de silencio en recuerdo y homenaje de esta corporación municipal a un concejal, Jesús Llorente, que fue concejal de este ayuntamiento hace una serie de años y que también es un vecino de nuestra propia localidad, pero en homenaje a su labor en el ámbito del ayuntamiento y su paso por esta casa consistorial. Si a todos les parece bien, nos ponemos de pie y guardamos un minuto de silencio. Pues un recuerdo para una formidable persona, boiburgense y sobre todo concejal de este ayuntamiento como fue Jesús Llorente, y que ha fallecido muy joven, con 69 años, y que la verdad es que tenemos un gran recuerdo de respeto, además institucional, en este ayuntamiento a lo que representó y fue. Además, yo personalmente fue mi maestro y profesor en saxofón, porque era un poco más mayor que yo, y evidentemente cuando empecé en la banda de música con 8 o 9 añitos, Jesús ya estaba allí al frente de los saxofones de la banda de música. Por ese motivo también tengo ese reconocimiento y ese recuerdo a lo que en mi vida personal también ha supuesto Jesús Llorente. Pues bien, vamos a pasar en el orden del día establecido. Saben todos ustedes que tratamos dos temas que fueron apartados del pasado pleno ordinario del día 26 de agosto, dos temas que concitaban algún tipo de duda, algún tipo de aclaración, muy relacionados con algunas de las intervenciones de algunos de los concejales de esta corporación municipal. Y sin más, vamos a pasar al orden del día de este pleno extraordinario, con el primer punto, que es la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro del sector eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos. Bien, como todos los señores concejales conocen bien el expediente, porque además se trató en comisión informativa, se trabajó a pleno, ha habido una reunión aclaratoria técnica posterior al respecto. Pues sin más, si les parece bien, empezamos con las intervenciones. Por parte del Grupo Socialista, el señor Isaac Izquierdo. Tiene la palabra. Sí, gracias. Con su permiso, señor alcalde. Pues, como bien ha explicado en el pasado pleno del día 26 de agosto, quedaron sobre la mesa dos puntos, que son los que se traen al orden del día del pleno ordinario de hoy. El primer punto del orden del día es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local por parte de empresas explotadoras de servicios de energía, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos. Dejamos sobre la mesa para analizar una serie de cuestiones de las que teníamos dudas.
Las dos cuestiones principales eran de por qué no se incluía una compañía como era Telefónica como sujeto pasivo de esta ordenanza, y la otra es que se llevara una consulta al organismo pertinente acerca de la metodología de valoración del suelo rústico ocupado por construcciones a efectos de su valoración para la aplicación de la tasa. Tuvimos una reunión informativa, no sé, creo que fue hace 15 días o 3 semanas, no recuerdo exactamente el día. Preguntamos por estas dos cuestiones. Con respecto al por qué no se incluía Telefónica, se nos dijo que estaba pagando un canon por otros conceptos, pero tampoco se nos aclaró exactamente el por qué no era sujeto pasivo de este tipo de ordenanza, dado que regula también las telecomunicaciones. Y ya con el segundo aspecto del orden del día, el tema de la metodología de la valoración del suelo rústico ocupado por las construcciones, pues no se ha elevado a ninguna consulta, a ningún dictamen de algún órgano consultivo de un órgano pertinente. Simplemente se nos dijo en la reunión informativa que se había consultado con la empresa y que la empresa ratificaba que era correcta la metodología de valoración porque se había basado en la última jurisprudencia disponible. Yo comenté que en las sentencias que había revisado, ninguna de las sentencias avalaban la metodología de valoración utilizada. No había tenido acceso absolutamente a todas las sentencias, y que si en el caso de que la hubiera, me gustaría que nos la hubieran aportado. Han pasado 15 días, 3 semanas, no sé exactamente el tiempo que ha pasado, tampoco se nos ha aportado nada, o sea, con lo cual entiendo que no existen estas sentencias. He tenido acceso con posterioridad a las 8 sentencias, las he consultado, las que vienen del informe, las he leído las 8, de hecho las tengo aquí, y puedo decir que ninguna de ellas avala esa metodología de valoración. Incluso una de ellas, concretamente, es la que se refiere en el informe con la 472 del año 2017, que es la aplicada sobre una ordenanza en la localidad de Quintana del Castillo, en la provincia de León, en la que la empresa Redesa impugnó la ordenanza, lo ganó en la primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, pero luego al llegar al Tribunal Supremo por medio de casación, la perdió y ratificó que la ordenanza era correcta. La ordenanza, la metodología de valoración que emplea esta ordenanza difiere, como ya expuse en el anterior pleno, de la que se está empleando en este informe. Y un poco por resumirlo, sería que en estas ordenanzas se están considerando la tipología de estas construcciones como de tipo industrial y además tipología extensiva. O sea, para que se entienda de una forma bastante clara, faltaría considerar en la aplicación de esta tabla del informe, sí que aplica el 0,1 de tipología industrial, pero no aplica el porcentaje de la tipología extensiva, que sí lo aplica en el resto de las ordenanzas. O sea, el resultado sería que el valor de euros en metro cuadrado sería de 0,057 euros en metro cuadrado. O sea, difiere bastante el resultado. He analizado también otra ordenanza que emplea exactamente la misma tipología de valoración, y sí que me gustaría leerlo, que es la de un pueblo de Zamora que se llama Luelmo de Sayago, que emplea exactamente la misma metodología de valoración que en este pueblo de León. Y sí que me gustaría leer, que es la única que hace referencia en la sentencia a este tipo de metodologías, lo que dice, que también ratifica la ordenanza del Ayuntamiento en su fundamento jurídico cuarto. Lo voy a leer textualmente con esta metodología de valoración. Vamos. Dice así, y leo textualmente: en un juicio estrictamente técnico se podrá discutir si otros parámetros distintos de los elegidos hubieran sido más adecuados para determinar el valor de esta utilidad, pero en un juicio estrictamente jurídico como el que nos incumbe, se debe concluir que el Ayuntamiento, estamos hablando de Luelmo de Sayago, ha aplicado para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa que regula la ordenanza unos parámetros objetivos proporcionados y no discriminatorios que respetan las exigencias del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, ejerciendo su potestad conforme a los criterios que dimanan de la jurisprudencia. Difiere bastante. Quiero mencionar que, de acuerdo con el informe técnico económico, nos daría un resultado de euros, el que está aplicado en este ayuntamiento, de
3,78. Se estaría valorando la hectárea del suelo rústico en 37.800 euros. Con esta ordenanza, que es la que yo creo que emplea la metodología correcta y la está aplicando correctamente, se valoraría el precio de la hectárea del suelo rústico en 570 euros, que es más o menos las valoraciones que se están dando en catastro del suelo rústico. Es decir, si insistimos en que pensamos que esta ordenanza está mal confeccionada, no han cambiado las circunstancias y el debate político sobre una conveniencia o utilidad de aprobar ese tipo de ordenanza creo que debería quedarse para el caso de que estas ordenanzas estuviera bien confeccionada. Por lo tanto, nosotros nos ratificamos en la postura que advertimos en el Pleno. Vamos a votar en contra de la ordenanza. Muchas gracias, señor Isaac Izquierdo. Señor Miguel Ángel Miguel, tiene la palabra. Gracias, señor Pardo. Hace unos días, o bien dice usted 2 o 3 semanas, don Isaac, nos reunimos en una comisión para que nos dieran solución a las preguntas que planteaba el Grupo Socialista. Estuve enfrente de usted, el interventor, la persona, la administrativa, la técnico. Estuvimos escuchando y, bueno, ante su pregunta, la respuesta dijeron es que estaba bien, en función de que la empresa que se había dedicado a hacer el análisis técnico de esta ordenanza consideraban que estaban bien los valores. Yo tengo que confiar en una empresa que cobra un dinero por dedicarse a hacer este informe técnico, tengo que confiar en el interventor y la persona técnica auxiliar que se dedica a asesorar a los concejales, y si alguna empresa posteriori nos va a reclamar algo, pues nos enteraremos a posteriori. En este momento he de confiar en la información que me han facilitado dentro de los cauces que me han llegado. La misma que le facilitaron a usted, solo que usted está planteando una serie de dudas en función de unos juicios posteriores, unos juicios en fecha que no ha lugar para mí en estos momentos. Con la información que yo tengo, votaré a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miguel Ángel Miguel. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. Bueno, los concejales del Partido Popular creemos que esto es bastante más sencillo del embrollo en el que usted se está metiendo, señor Isaac. Aquí hoy nos trae una información de unas metodologías de 2 pueblos recónditos, de León y de Zamora. La vez anterior se fue a buscarlos a Barcelona, a Valencia, que no sé qué relación tendrán con el Burgo de Osma. Imagino que los compañeros de bancada, a los que no les gusta para nada que cada vez que se hace una comparación se saltan, le habrán llamado al orden, porque se ha ido usted a buscar a sitios insospechados. Yo creo que es mucho más fácil. Hay 3 aspectos y tienen muy poco recorrido. Primer aspecto: la ordenanza no supone ningún coste para los vecinos del Burgo de Osma. Segundo aspecto: es legal. Y tercer aspecto: el ayuntamiento percibirá unos 82.000 euros al año en este concepto. Ahí debería acabarse el recorrido. Si luego hay algún otro pueblo, alguna empresa, alguna gran compañía que quiere reclamar, que lo haga, pero usted es que tiene que defender aquí los intereses del municipio, los intereses generales de este pueblo, el interés público. Y le he dicho 3 cosas que creo que a usted le parecerán bien. Le parecerá bien que no tenga ningún coste para los vecinos del pueblo. Le parecerá bien que sea legal y le parecerá bien que el ayuntamiento ingrese 82.000 euros al año. Digo yo, no supone ningún coste para los vecinos del Burgo de Osma porque la tasa tendrá que pagarla únicamente las grandes compañías de luz y de gas. Es legal porque hay un montón de sentencias favorables, jurisprudencia suficiente, una amplia normativa que lo justifica y un montón de criterios legales que lo respaldan. Y el ayuntamiento percibirá 82.000 euros en este concepto a partir del 1 de enero del 26, que es cuando entrará en vigor esta ordenanza. Como digo, aquí debería tener el final de este recorrido. Pero vamos, usted se ha ido a citar unos pueblos y yo le puedo citar otros. Yo le puedo decir, por ejemplo, que hay localidades, porque usted en la anterior intervención en el pleno del día 26, usted mismo reconocía que había muchísimos municipios que ya tenían esta ordenanza que se aplicaba. No solamente municipios de un gran número de habitantes, sino también muchos municipios de menos de 1.000 habitantes. Pues mire, aquí cerca, más cerca de Zamora o de Teruel, o sea, de Zamora o de León, que ha dicho usted, pues está, por ejemplo, Albarracín, con 1.000 habitantes, que la aplican, o Belchite de Zaragoza, pero es que si usted se pone a comparar, podría comparar con algún pueblo de esta provincia.
como son Ágreda o son Olvega, por ejemplo. Ahí se aplica el mismo coeficiente en sus ordenanzas fiscales y no he tenido ningún problema por el uso de dicho coeficiente. Ninguno. ¿Por qué no ha citado esas? Si hay alguien que tiene que reclamar, tendrán que ser las grandes compañías, no usted. Y me sorprende que sea usted quien lo diga. De verdad que me sorprende. Luego, también me sorprende, yo estaba de acuerdo con usted en que quisiera, cuando dijo que había dos motivos por los que este punto no debería haberse llevado el día 26, decía que era porque el contenido era muy complicado, el contenido del punto, y porque no haya tenido tiempo para preparárselo, pues yo la verdad es que estaba con usted y tenía razón. Eran dos motivos por los que había que aplazar esos puntos. Y el señor alcalde, con buen criterio, lo hizo. Pero también usted entra en una incongruencia, porque resulta que no tuvo tiempo para preparárselo, y no solamente hablo de la ordenanza en el Burgo de Osma, sino que se fue a Barcelona, a Valencia, a Noviercas, y estuvo aquí con una dilatada intervención de casi media hora. Y eso que dijo, que la había resumido al máximo. O sea, para no tener tiempo, señor Isaac, un poco de incongruencia sí que hay. Y luego me sorprendió más que usted mintiese. Porque que usted mienta, para mí es tan sorprendente como que el señor Ventosa diga la verdad. O sea, más o menos en el mismo orden. Es increíble que usted dijese que en la Comisión de Hacienda del día 20 usted hizo una pregunta y no se le respondió. Es falso. Usted sí que preguntó que por qué Telefónica no entraba en esta ordenanza, pero se le respondió que había una sentencia del Tribunal Supremo que así lo decía. Se le respondió en esa comisión. Estará grabada, estará en el acta de la comisión. Entonces, ¿por qué dice que no? Quiero entender que usted se despistó y no oyó la respuesta, pero se le respondió. El voto de los concejales del Partido Popular va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues ir cerrando el turno de intervenciones, el portavoz del Partido Socialista. Sí, yo no es que, lógicamente, estamos para defender los intereses municipales, pero siempre entendiendo que sean acordes con la legalidad. Yo entiendo que en este caso la aplicación de esta ordenanza no sigue la legalidad vigente y por eso lo tengo que poner de manifiesto y, lógicamente, tenemos que votar en contra. Entonces, si estuviera bien confeccionada, entraríamos en un debate político sobre la conveniencia y la utilidad de aprobación de estas ordenanzas. Sí que se podía haber elevado un informe o una consulta a los organismos pertinentes, pero bueno, entiendo que por su parte lo quieren hacer con bastante premura porque comprendo que estarán ahora confeccionando los presupuestos para el próximo año 2026 y, lógicamente, para poder introducir ingresos de esta tasa de estos 82.000 euros, como usted dice, pues tengan que aprobarla ya para que esté en vigor el próximo año, para que esté en vigor el próximo 1 de enero. Entiendo que esa es la razón de esta premura de la aprobación de esta tasa. Pero bueno, por nuestra parte no ratificamos en lo dicho. Pensamos que esta ordenanza no está confeccionada de acuerdo con la legalidad vigente y ratificamos el sentido de nuestro voto. Vamos a votarla en contra. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Miguel Ángel Miguel, no hay ninguna intervención. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. Premura no es que haya premura. Lo traemos ahora porque, como le he dicho, tenemos intención de que esto entre en vigor a partir del día 1 de enero del 2026. Vale, puede ser premura, llámelo como usted quiera, pero lo ideal es que entre el 1 de enero del 2026. Eso es lo ideal. Entonces, los tiempos son los tiempos. Pero sí que es cierto que usted podía tener dudas en el pleno del 26 de que esto fuese legal. Pero desde ese día, usted ha estado en una reunión y se le ha dicho por parte de una consultora con 4 ingenieros que esto es legal, que se está haciendo en un montón de pueblos. ¿Y usted puede desconfiar de esos ingenieros? Vale, puede ser. Pero hay un informe del señor interventor que dice textualmente, y usted tiene derecho a ese informe porque está en el expediente, que la ordenanza se ajusta a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que el procedimiento seguido respeta las competencias y requisitos legales. También hay un informe de la secretaria. Entonces, que usted quiera dudar de los 4 técnicos de esa consultora puede ser razonable.
Que usted desconfíe ya de los técnicos de este ayuntamiento me parece algo más grave. Nosotros sí que confiamos en los técnicos de este ayuntamiento y, por lo tanto, vamos a votar a favor de este punto. Muy bien, pues nada más. Lo vamos a someter a la votación del Pleno. Votos a favor, 7. Abstenciones, votos en contra, 6. Se aprueba, por tanto. Pasamos al punto segundo del orden del día, que es la aprobación inicial de la modificación puntual número 20 del Plan General de Ordenación Urbana, de cambio de clasificación de Navapalos, Valdegrulla, Velasco y de la zona de bodegas y otras condiciones relativas a los suelos rústicos. Bien, también fue otro tema que se dejó sobre la mesa, en el que se han venido teniendo también reuniones aclaratorias, también en la comisión informativa y en comisión también de trabajo entre los grupos políticos y el propio arquitecto municipal. Y sin más, bueno, pues lo volvemos a traer al Pleno para debatirlo. Tiene la palabra, parece ser, por el Partido Socialista, el señor Ventosa. Buenos días y muchas gracias, señor alcalde. Antes de nada, tenemos que recordar que estamos aquí hoy en un pleno extraordinario, porque realmente el señor alcalde y el equipo de gobierno se lanzó después de las fiestas a un pleno que no tenía preparado en muchos puntos y tuvo que parar y recoger cable, dejando así en el tintero 2 puntos que hoy vienen a un pleno extraordinario. Y esto es un coste, y no lo pagan ustedes por su torpeza, lo pagan todos los vecinos, porque hay más comisiones, hay más plenos y por tanto hay más coste. Y todo, repito, es por la torpeza del alcalde, que lo tuvo que parar, y de su equipo de gobierno. Por las intervenciones de nuestra bancada se tuvo que parar y reflexionar. Para eso están las comisiones previas y para eso está también su trabajo. Y para eso se debería haber votado en ese momento. Y ahora hay un incremento en el coste para los bolsillos de los burgenses. Y estamos aquí por eso, porque no fueron serios, así que reflexionen, cambien y hagan las cosas con más rigor, porque no lo tienen. Y paso ya a hablar del punto, y quiero dejarlo claro desde el principio. Nuestro voto va a ser en contra, porque esta modificación no es una planificación, no es ordenación y no es urbanismo. Es un ejercicio político que disfraza de forma técnica una maniobra al final de blanqueo de irregularidades que condena al municipio a vivir en la arbitrariedad y en el agravio comparativo. Y voy a dividir mi intervención en 5 bloques para que así sea más fácil luego del resto de intervenciones. Intentaré ser breve. En mi primer bloque voy a hablar de la arbitrariedad que ha habido desde el inicio, ¿no? Porque antes de entrar en el detalle, en ir a cada parte, nos tenemos que hacer grandes preguntas, como es por qué se incluyen las bodegas de Osma y no otras que son igualmente tradicionales, como son las de Alcubilla de Marqués o las de Vildé. ¿Dónde está ese criterio? Y además todos sabemos que en el suelo rústico, como se nos ha repetido, no puede haber construcciones destinadas al ocio y al recreo. Entonces, ¿cómo se ha venido revisando hasta ahora? Es una pregunta. ¿Qué va a pasar si alguien pide una licencia para una caseta de aperos de 20 metros cuadrados y acaba construyendo un merendero de 40 o 50 metros cuadrados? Y con el ayuntamiento tal vez, como ha pasado, mirando a otro lado, dependiendo de quién tenga esa licencia. Porque lo sabemos, se llaman casetas de apero de labranza, pero su uso es para otra cosa. Y todos somos conscientes, no son agrícolas, son de recreo. Por tanto, estamos aprobando una ordenanza, o están intentando aprobar una ordenanza, que ya nace sabiendo dónde está el hueco y dónde está la trampa. Y si el fin no es agrario, sino recreativo, la pregunta es clara. ¿Para qué hacemos esta ordenanza? ¿Para seguir mirando hacia otro lado? ¿Para favorecer a unos pocos dentro de ese hueco que existe, aplicando a unos sí y a otros no? ¿Cómo van a controlar el uso? Que de una caseta de aperos siempre tiene que ser agrario y nunca de ocio. Porque a nosotros nos parece que ustedes están trayendo la ley y la trampa al mismo tiempo. Y eso la veo. En mi segundo bloque hablaré de que es una modificación ómnibus, ya se lo expliqué. Mezcla demasiados conceptos. Lo que nos presentan es un documento que habla de núcleos abandonados como Navapalos, Valdegrulla, Velasco. Por otro lado, las bodegas de Osma. Y por otro lado, los merenderos en suelo rústico. Todo en un mismo saco, sin diferenciar lo razonable de lo cuestionable. Hay puntos que son razonables. Se lo dijimos, ya lo planteamos en la comisión y en la reunión. Dividan las modificaciones, habiendo distintas modificaciones, permitándonos votar a favor de lo que tiene sentido, en contra y de lo que no. Pero ustedes lo que quieren es el todo o la nada.
Pero el urbanismo serio no se hace a base de mezclar churras y merinas, que es lo que están haciendo ustedes. Ustedes quieren meter todo dentro del mismo saco, que es este rústico, para así confundir, despistar y aprobar lo que ustedes quieren, ¿no? El urbanismo se hace con criterios claros, con diagnósticos que sean rigurosos y con una planificación que sea integral. Aquí, en cambio, se usan una muleta técnica para hacer decisiones que son puramente políticas. Y se lo repetiré, porque ustedes deciden en el plano político y después se parapetan en los técnicos. Ustedes utilizan como escudo a la parte técnica, porque ustedes tienen el fin claro y para ello justifican todos los medios para llegar a ese objetivo. Y es grave, porque desprestigian así el trabajo del ayuntamiento, usando a los técnicos para buscar su objetivo. En mi siguiente bloque hablaré de la arbitrariedad en los merenderos. Para mí es el núcleo, y para nosotros, el núcleo del problema de esta modificación. Y quiero ser muy claro y con los vecinos. Esta modificación supone el fin de la construcción de nuevos merenderos en el Burgo de Osma. Eso es así de claro. Solo se podrá hacer merenderos de 50 metros cuadrados en una franja muy concreta y señalada por ustedes. Esa margen derecha de la carretera de Ucero. ¿Por qué esa y no otra? Ya se lo preguntamos. ¿Por qué la Olmeda, por ejemplo, no? ¿Por qué el Camino Real no? Cuando todos sabemos que allí empezaron los primeros merenderos. No hay criterio urbanístico posible detrás, porque ustedes se escudan en decir que es zona rústica de asentamiento tradicional. Ese va a ser su argumento, en teoría técnico. No es que los técnicos reconocieron, no, miren, eso fue una decisión política. Se decidió que ese suelo fuera rústico tradicional. Lo decidieron ustedes. Y ahora utilizan esa muleta técnica, ese escudo técnico, para decidir qué es la zona donde permitirán hacer merenderos de 50 metros cuadrados y el resto, el 99% del territorio municipal, la nada. Por tanto, la única explicación, una vez más, es política. Es que ustedes usan el urbanismo para y por unos intereses particulares y no por el bien común. Y el resultado es evidente, ¿no? Concentran la legalidad de los merenderos en un punto. Al final, esto va a significar algo claro, que es revalorizar ese terreno, ese suelo, y abrir la puerta a la especulación con ese suelo, como ya les dijimos, y marginar al resto, sí. Porque eso no es justicia urbanística, es favoritismo para un suelo concreto. Mientras tanto, en el resto del municipio, como mucho, se permitirá una casetita de aperos mirando para otro lado para el uso, porque el uso solo puede ser agrario, y en la zona elegida por ustedes, auténticos chalets encubiertos. Además, siguiendo en otro bloque, nuestras propuestas que hicimos fueron totalmente bloqueadas. Nosotros, además de criticar, proponemos. Y propusimos bastantes cosas, tanto en reunión como en comisión, y no han sido escuchadas. Propusimos 3 cosas, básicamente. En un primer punto, ampliar las casetas de aperos de 20 a 30 metros cuadrados y, repito, mirando para otro lado por el uso, que en esta ordenanza lo debemos hacer, porque en una gran mayoría no va a ser uso agrario, sino uso de ocio y recreo. De 20 a 30 metros cuadrados hay una diferencia del 50% y es un espacio digno para ese espacio. En segundo lugar, extender el suelo rústico de asentamiento tradicional a la Olmeda y a la margen izquierda de la carretera de Ucero, ampliando así el terreno para esos posibles futuros merenderos de 50 metros cuadrados y bajando el precio de una zona muy concreta que ustedes quieren que haya una especulación y una subida. Y en tercer punto, como he dicho, dividir la modificación en 3. Bodegas, merenderos y despoblados. ¿Pero qué hicieron ustedes? Lo de siempre. Bloquearlo, cerrarse en banda e imponer su visión única, sin diálogo ni ningún tipo de apertura. Y es que eso demuestra que no estamos ante ordenamiento urbanístico, sino ante una decisión que es política y unilateral. Y además, una vez más les digo, disfrazan con informes para aparentar una neutralidad que no es tal. Y en mi quinto y último bloque les hablaré de lo que es un agravio comparativo y un blanqueo de irregularidades que para nosotros es lo más grave. El agravio comparativo, ustedes van a amnistiar a todos los merenderos. Van a hacer la gran amnistía de los merenderos. Tabla rasa. Todo lo hecho a partir de ahora estará legalizado.
Vecinos, por un lado, que tuvieron que pagar proyectos, planos, informes y paralizar obras por levantar un merendero de 20 o 30 metros cuadrados en un lado, y en otro, vecinos que construyeron chalés en suelo rústico, con piscinas, porches, bajo la mirada cómplice, o por lo menos esquiva, del ayuntamiento. A los primeros se les exigió todo, a los segundos se les abrió la alfombra roja, porque eran, tal vez, amigos o conocidos, porque tal vez funcionaba el favor, con favor se paga. Es decir, la vieja política del amiguismo se impone. Ahora, y por desgracia, con esta modificación, todos caerán en el mismo saco. El que cumplió y el que no, el que fue sancionado y el que con el que se miró para otro lado haciendo auténticos chalés. Todos igualados, todos legalizados, todos amnistiados. Eso no es ordenar, es borrar las huellas del desorden. Y los burgenses lo saben, lo ven como lo que es. Una injusticia que es clamorosa, porque aquí hay mucha gente detrás, muchos vecinos que han sufrido, de verdad, porque querían una zona de recreo y se les ha perseguido hasta la extenuación. Por tanto, y ya concluyo, por todo esto vamos a votar en contra, como he iniciado, muy en contra. Porque esta modificación al final consagra un agravio comparativo, responde a unos intereses que son particulares y no al interés general, blanquea irregularidades, bloquea los merenderos en el 99% del municipio y rechaza alternativas que eran sensatas como las que ofrecimos. Gracias. Muchas gracias, señor Ventosa. Tiene la palabra el señor Miguel Ángel Miguel. Pasa la palabra. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. Bueno, pues usted dice lo que nosotros queremos, lo sabe usted, lo que nosotros queremos. Ahora le diré yo lo que nosotros queremos, no coincide para nada con lo que usted dice. Pero usted, pues, usted se imagina cosas, inventa lo de siempre, la demagogia, el experto en demagogia. Dice que usamos a los técnicos, eso es un insulto hacia los técnicos, señor Ventosa. Sí, eso es un insulto. Los técnicos de este ayuntamiento no se dejan usar, no se dejan utilizar. Es un insulto lo que usted ha hecho hacia los técnicos. Usted dice que marca 5 bloques para que nosotros sigamos nuestra intervención. Yo mi intervención la haré como a mí me dé la gana. Y ya le aseguro que no voy a hacerla en base a esos 5 bloques. De hecho, algunos ni los he escuchado. O sea que fíjese usted, solo faltaba que usted me diga a mí el orden que tengo que seguir en la intervención. Ya dice lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, y ahora me dice lo que tengo que decir. O sea, es que lo suyo ya es, vamos, para mear y no echar gota. No voy a entrar en su juego. En la segunda intervención sí que contestaré alguna de las cosas que ha dicho, pero ahora voy a hacer mi intervención. La intervención del grupo, la intervención de los concejales del Partido Popular. Lo que nosotros queremos decir, no lo que usted pretende que digamos. El señor alcalde sacó de este punto y el anterior del pleno pasado del pasado 26 de agosto. Y lo sacó por 2 motivos. Primero, por el escaso tiempo de preparación de 2 puntos que eran complicados, y más con las fiestas de por medio. Y segundo, para poder analizar, estudiar y preparar dichos puntos con los técnicos de este ayuntamiento. Y así se hizo. Usted viene aquí y en un tono un poco raro viene a decir la torpeza del alcalde. Yo le digo que es por la coherencia y el saber escuchar del alcalde. Y de hecho, usted, que ha vuelto a ser un auténtico veleta, aquí, ese día del pleno, le dio la enhorabuena y le felicitó al alcalde en 2 ocasiones. Le dio la enhorabuena y le felicitó por pausar estos 2 puntos. Y hoy le critica. Por lo mismo. O sea, por pausar los 2 puntos, un día le felicita y otro día le critica. Fíjese usted la coherencia de la que presume. Los concejales del Partido Popular creemos que fue una decisión oportuna y muy acertada. Usted, señor Ventosa, como le he dicho, lo elogió aquí. Hoy lo critica. Usted sabrá. El objetivo de esta modificación puntual número 20 del Plan General de Ordenación Urbana es otorgar la clasificación más adecuada a los ámbitos de las bodegas tradicionales de Osma, a los núcleos abandonados de Valdegrulla, Navapalos y Velasco y a los terrenos situados en la franja derecha de la carretera SO 920, la carretera que va a Ucero.
En esta modificación puntual se introducen matizaciones respecto a tipologías edificatorias, como pueden ser las casetas de aperos, los merenderos, las bodegas o las viviendas, el uso de esas construcciones que puedan servir de almacén de utensilios o de almacenamiento del vino, en el caso de las bodegas, de merenderos o de agrícola, uso recreativo, vivienda, bueno, diferentes usos, que luego le explicaré lo de los usos, porque tiene un cacao que no se entiende. También se introducen matizaciones respecto al tratamiento estético de cubiertas y fachadas, matizaciones respecto a volúmenes de las edificaciones, etc. Pero con esta aprobación, con esta modificación puntual, lo que se va a dotar es de una calificación urbanística adecuada a su realidad, a todos estos ámbitos, adecuada a su realidad. Eso es lo que se va a hacer, no lo que usted ha dicho aquí que se iba a hacer. Lo que se va a hacer es dotar de una calificación urbanística adecuada a su realidad, a todos estos ámbitos que hemos dicho. Y la justificación en el interés público, además de esta dotación de esta calificación urbanística adecuada, va a ser que se va a conseguir una clasificación acorde a los criterios de la legislación vigente, que se van a evitar dudas interpretativas como las que usted ha manifestado aquí. Van a quedar bastante claras las normas de actuación. Se va a impedir una proliferación de construcciones ajenas a las tradicionales. Se van a evitar esos engaños enmascarados a los que usted alude. Se van a evitar, porque hasta ahora se hacen unos usos prohibidos con engaños enmascarados, pero no como usted ha dicho, sino como yo le voy a matizar en mi segunda intervención. Y se tendrán unas pautas de actuación comunes para todos. Unas pautas de actuación comunes para todos, no lo que usted ha dicho, precisamente es todo lo contrario. Es usted, su partido, el que pretende que haya amiguismos, y los ejemplos que ha traído de esas casetas de aperos, de las que luego le hablaré, es de alguno de esos amiguismos suyos. Pero bueno, que tiene nombres y apellidos, ¿eh? O sea, usted aquí ha dado una descripción exacta de lo que ha pasado en los últimos meses, exacta. No sé si es porque usted, en ese uso de caseta de aperos, luego usted quiere ir a merendar con ese amigo o por qué, pero luego le explicaré en mi segunda intervención. Para llegar a esta modificación puntual, número 20, el Ayuntamiento cuenta con los informes favorables de la Agencia de Protección Civil, de la Unidad de Carreteras del Estado, del Servicio Territorial de Cultura y Turismo, de la Confederación Hidrográfica del Duero, del Servicio Territorial de Medio Ambiente, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de la Diputación Provincial de Soria, de la Subdelegación del Gobierno de Soria, del Servicio Territorial de Urbanismo, que es vinculante, del arquitecto municipal, de la secretaria municipal, y porque contamos con todos esos informes favorables, porque se va a dotar a los ámbitos que estamos tratando de una calificación urbanística adecuada a su realidad, y porque el interés público está más que justificado, los concejales del Partido Popular vamos a votar a favor en este punto. Muy bien, muchas gracias, señor Cuesta. ¿Alguna intervención más? Señor Ventosa, por el Partido Socialista, tiene la palabra. Sí, bueno, respondiendo un poco al señor Cuesta, yo elogié el que el alcalde se tomara todo el tiempo del mundo para reflexionar, pero aquí nos encontramos en un pleno extraordinario. Cuando teníamos todo el tiempo del mundo, pues esto se vuelve a lanzar aquí. Y por la falta de respuesta, además, del señor Miguel Ángel, espero que sea consecuente, espero que haya reflexionado, que no vaya de la mano a ciegas directamente con el equipo de gobierno, simplemente para estar incluido dentro de ese pacto, y en este caso pare este sinsentido que es esta modificación y que, como hemos dicho, perpetúa un agravio comparativo para todos. Aquí merenderos tiene mucha gente y todos tenemos amigos y conocidos para ir a merendar a distintos sitios. Entonces, creo que no hay que entrar en esa guerra de quién tiene terrenos en qué, porque creo pues, que todo el mundo más o menos tiene en ese imaginario, pues, en esa margen derecha, quién tiene amigos. Entonces, no se pueden dar nombres y apellidos, ya se lo he dicho en más de una ocasión, señor Cuesta, que eso es grave y va contra la ley de protección de datos. Así que no vaya por ese camino, que es peligroso, sobre todo para usted, a un nivel personal y de su reputación. Yo no voy a bajar a ese barro del insulto, ya se lo he dicho y se lo aseguro, que no va a ser mi línea, lo he intentado en todo momento, pero voy a intentar levantar la cabeza de ese barro que usted intenta siempre bajar.
y que nos asfixia también como institución, porque es simplemente lodo. Nosotros ofrecimos soluciones, subir los metros cuadrados, extender el suelo rústico tradicional, es abrir alternativas al final para todos. Ustedes lo rechazaron, prefirieron cerrarse en banda, imponer criterio y levantar un muro político en lugar de construir un consenso, que era para lo que creíamos que era una reunión. El resultado, hoy blindan o quieren blindar una sola zona para unos pocos, condenando al resto a la nada. Hoy quieren legalizar irregularidades pasadas mientras castigan al que cumplió. Y hoy, en definitiva, quieren consagrar el agravio comparativo como modelo urbanístico. Y lo más doloroso es que ustedes, en el fondo, lo saben. Lo saben ustedes, lo saben los vecinos y lo sabemos todos. Esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana no ordena, blanquea, favorece y especula. Por eso votaremos en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Ventosa. ¿Alguna intervención más? Sí. Señor Miguel Ángel Miguel, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Por alusiones, porque yo estaba muy bien calladito en mi rincón, señor Ventosa, voy a pasar a responderle parcialmente a sus argumentaciones del primer punto y del segundo punto, de los 5 bloques en cuestión, pero parcialmente, así, si puedo, soterrado por encima. En el primer punto usted ha manifestado que el alcalde traía al pleno, el pleno de agosto, un pleno mal preparado, un pleno, bueno, el alcalde sabrá lo que hace con sus plenos y cómo ejecuta sus cosas, cómo retira los puntos del pleno y cómo evalúa después que tiene que volver a un pleno extraordinario para cobrar una tasa a día 1 de enero. También ha dejado usted entrever un poquito como que el equipo de gobierno, somos todos, yo llevo aquí en este equipo de gobierno, si mal no recuerdo, casi 2 años y medio voy a hacer ahora. Y lo que haya edificado o no en el Burgo de Osma creo que lleva más tiempo, que es lo que es el tiempo que yo llevo aquí legislando, por decirlo de alguna manera. Sí soy consciente en cada una de las juntas de gobierno de las dificultades que han derivado de la concesión de una serie de licencias en esas zonas en las que esta modificación del POU trata de poner un orden y un balance. Soy consciente de las dificultades que se encuentra un arquitecto para tramitar licencias cuando al final, como bien decía Luis Cuesta, hay algún procedimiento engañoso, se la cuelan, porque por mucho que se pida el IAE de agricultor y se pide una serie de circunstancias, al final el IAE de agricultor con el tiempo pasa y la edificación cambia al cabo de los meses, años o periodos. Es decir, ha sembrado la duda como del amiguismo. Yo de momento tengo pocos amigos, señor Ventosa, no sé usted los que tendrá. De hecho no me caso con nadie. Luego ha ido sembrando una serie de circunstancias en las cuales ha ido colocando pues esa duda, ¿no?, del agravio en cuanto a localidades. Que si la Olmeda, que si el Burgo, yo le rogaría que se centre en este momento, en este pleno, estamos en esta modificación parcial del POU. Es decir, ha habido unos informes, ha habido una devolución de informes y lo que hacemos es trabajar este punto. Si usted vota en contra de esto, pues muy bien. Pero si usted quiere que se trate la Olmeda, las bodegas de Alcubilla, las bodegas de Vilde, lo que puede solicitar en la comisión correspondiente o que se incluya, que se haga una ampliación, modificación parcial de esos puntos para tratarlos. De momento estamos tratando estos argumentos. En base a esto, pues hablamos de esto. ¿Quiere más? Ampliémoslo. ¿Que vote a favor o en contra de esto en base a ese punto? Hombre, puede pensárselo o no, pero también puede ampliar lo que es la consideración. Decir, no, mire, yo tengo mis dudas en cuanto a los metros cuadrados y la especulación, pero ya le dijo también el arquitecto en cuanto a esa especulación hasta dónde llegaba. ¿Que no se ha pasado a 30 metros cuadrados? Bueno, lo dejo ahí. Por otra parte, y también por alusiones, suelo ser justo en mis votaciones, suelo votar en conciencia en función de lo que yo pienso. Y no es que vaya de la mano o no, soy yo mismo para todo. Vaya de la mano, no. No es que usted me quiera hacer reaccionar para que vote o no a favor de mis compañeros del equipo de gobierno. Cada uno sabe por qué vota, por qué no vota o por qué es lo que hace. Y dentro de eso no tengo nada más que decirle, señor Ventosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miguel Ángel Miguel. Señor Luis Cuesta, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Señor Ventosa, usted aquí en el pleno anterior habló de las desigualdades históricas del pasado en el lado izquierdo de la SO 920. Ustedes los socialistas suelen ser profesionales en la manipulación cuando cuentan la historia. La prueba más evidente está en la Ley de Memoria Histórica que ustedes sacaron de la manga
y que más que historia es historieta. Usted, cuando contó esta historieta de las construcciones de la margen izquierda de la carretera, el pasado 26 de agosto, yo no tuve ocasión de contestarle, porque el señor alcalde, como ya hemos dicho, trasladó este punto al pleno de hoy. Pero le voy a contestar hoy y le voy a demostrar una vez más que usted miente casi siempre que habla. Usted dijo, y hoy ha repetido hace un momento, que con esta modificación se iba a legalizar todo lo que estuviera construido. Ha hablado aquí de amnistía. Se va a amnistía, ha dicho. Ha dicho amnistía con los merenderos. Eso, como le digo, es mentira. Lo que se construyó en su día, con los informes de los técnicos de entonces, con los permisos y con las licencias de obra en regla, de forma legal, seguirá siendo legal. Pero con esta modificación no se legaliza lo que esté construido sin permiso y sin licencia de obra. Eso es mentira. Usted hace mentir una vez más. Yo entiendo que le gusta la palabra amnistía, les gusta mucho. A los socialistas, ustedes votaron aquí a favor de la ley de amnistía. Usted, por cierto, me dijo que usted no había votado la ley de amnistía y que me vino a decir como que no estaba muy a favor de esa ley, ¿verdad? Sus compañeros sí votaron a favor de la ley de amnistía y usted lo saca aquí hoy, amnistía. Es una palabra, como usted dijo en el pleno anterior, ojo, se ha parado el salón cuando usted ha dicho la palabra amnistía. Ojo, se ha parado. Sí, lo dijo con otra cosa. Sí. Usted dijo que se perseguía al vecino de a pie. ¿Quién es el vecino de a pie? Usted clasifica a los vecinos de una manera o de otra dependiendo quién sean. Dijo al vecino de a pie, como si fuese un vecino concreto. Usted no está en el uso de la palabra. Y le vuelvo a pedir una vez más, ya van muchas veces y muchos plenos en el que tengo que pedirle respeto. Yo usted, con todas las barbaridades que ha dicho, y ha dicho muchas, he tenido infinidad de ocasiones para entorpecer su diálogo. Y he estado callado y le he respetado. Entonces pido lo mismo. Yo sé que para ustedes es difícil, sobre todo para algunos de ustedes. Para otros es más fácil, pero para algunos es difícil. Y usted es uno de ellos. Usted dijo el vecino de a pie. No sé qué considera usted vecino de a pie. Les he explicado antes que esta modificación, con esta modificación se tienen unas pautas de actuación comunes para todos, y se evitan dudas interpretativas. Ustedes van a votar en contra, tal vez porque ustedes prefieren tomar unas medidas u otras, dependiendo de quién sea el vecino, si es un vecino de a pie, un vecino en moto, de si es próximo a su partido político o no lo es. Nosotros trabajamos igual para todos los vecinos de este pueblo, para todos. Usted dijo también que a algún vecino se le apretó cuando solo quería tener un espacio modesto. Si es que no se trata de que sea modesto, no. Se trata de que sea legal o no. De que tenga el uso adecuado o no. De eso se trata. Es que en la margen izquierda el único uso permitido es el de local de aperos. Caseta de aperos de hasta 20 metros cuadrados. No se trata de un uso recreativo ni de un merendero, por mucho que usted quiera merendar allí con alguno de esos amigos. Es que no se trata de eso. 20 metros cuadrados, máximo. Y a lo mejor a ese vecino de a pie que usted dice que le hemos perseguido, que no sé quién será, pero que imagino que tendrá nombre y apellidos, pues a lo mejor lo que ha hecho ha sido construir, en vez de 20 metros cuadrados, 43. O a lo mejor en vez de hacer un local de uso de local de aperos, a lo mejor lo que ha hecho es un merendero. O a lo mejor ha construido sin tener licencia, sin tener permiso para construir. Es que a lo mejor es eso. Y usted lo que hace aquí es victimizar al que comete irregularidades, al que comete ilegalidades, y hacer como malo de la película al que persigue esas irregularidades, al que tiene que controlarlas. Es que usted se escandalizaba diciendo, es que se le han pedido planos, proyectos. Lógico, pero ¿usted en qué país vive? Es que eso es lo habitual. Lo que no es habitual es actuar como actúa el sanchismo, pero que se pidan normas, planos, proyectos. Lógico, es que hay que cumplir la ley, por mucho que ustedes no estén a favor de eso. La ley hay que cumplirla. Lo que hace años se permitió y se legalizó o no se permitió, eso es tema de los técnicos y los políticos del pasado.
Y acertaron o se equivocaron, pero en un contexto de aquella época, difícil de valorar décadas más tarde, sin tener la información que ellos tenían y sin poder evaluar los parámetros que ellos tuvieron en cuenta a la hora de tomar una decisión u otra. Que acertaron, puede ser, en algunos casos. Que se equivocaron, también puede ser, en algunos casos. Que les engañaron, seguro, eso seguro. ¿Que hubo engaños enmascarados? Seguro. Lo que pretendemos con esta ordenanza es evitar ese tipo de engaños enmascarados. Y ustedes van a votar en contra. Pero lo que nosotros estamos intentando hacer es que no existan ese tipo de engaños enmascarados y de que todos tengan los mismos criterios comunes para actuar. Ustedes no están en contra. Hace ojitos, ya veo que hace ojitos, de nuevo, al señor Miguel. Cada vez que hay un punto en el que puede haber una discordia entre el equipo de gobierno, usted le hace ojitos. Puede pasarle de llamarle, no sé cómo le llamó, casi vamos, que se juntaba con los nazis, le llamó misógeno, le llamó machista. Luego, de repente, cuando vio una grieta, ya le dijo que era un valiente y tal. Hoy ya vuelve a hacer otra vez ojitos. Es usted un poco veleta, se lo he dicho antes. Bueno, un poco no. Y yo no he dicho ningún nombre y apellidos de ningún caso de los locales de aperos, ¿eh? O sea, usted no tiene que prevenirme a mí de lo que yo haga. Eso usted le tiene sin cuidado. Yo no le digo a usted cómo tiene que actuar, pero yo no he dicho aquí ningún nombre y apellidos. Señor Miguel Ángel, no sé lo que usted tendrá pensado votar o no tendrá pensado votar en este punto. No le he oído manifestarse, no le he oído decir su intención de voto. Y eso me preocupa. Bueno, no es que me preocupe a mí, nos preocupa a todos los concejales del Partido Popular y crea mucha expectación en los concejales de la bancada de enfrente. De hecho, ya le he dicho que a alguno le está haciendo ojitos otra vez, como a principio del verano. Desde hace meses usted ha estado, diríamos, obcecado en sacar a Navapalos de esta modificación. No sabemos por qué sacar Navapalos sí, Velasco y Valdegrulla no. No lo entendemos. No sé si tiene usted alguna información que debamos saber, el resto de concejales. No sabemos cuál es su interés con Navapalos y no sabemos cuál es su intención de voto. No son preguntas las que yo le estoy haciendo para que las responda, son preguntas que nos hacemos los concejales del Partido Popular y que se estarán haciendo seguramente muchos vecinos y que están los concejales de enfrente con una expectación terrible. A día de hoy en el Ayuntamiento no hay ningún documento serio de ninguna empresa, ningún documento con unos objetivos claros, ningún documento con un plan de ejecución serio, con datos concretos de lo que se quiere hacer en Navapalos. Sí que han entrado dos escritos que, según los técnicos municipales, usted estaba delante cuando lo dijeron, carecen de contenido, contienen solo unas pinceladas que no se adecúan a la legalidad vigente y que generan muchas dudas debido a que se basan en un montón de incongruencias. Algo totalmente insuficiente, según los técnicos municipales, para iniciar cualquier tipo de expediente. Estos dos escritos, qué casualidad, entran uno justo antes del pleno de agosto, pleno en el que tratábamos esta modificación, y el otro entra justo antes de la Junta de Gobierno, en la que también tratábamos esta modificación. ¿Casualidad? Pues no sé. No lo creemos. Y más cuando justamente hace unas horas solo, ha vuelto a entrar otro escrito justo antes de este pleno en el que también se trataba este punto. El señor alcalde, siempre asesorado por los técnicos de este ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, contestó a los dos primeros escritos y seguramente mañana o a lo largo de la semana, repito, asesorado por los técnicos municipales, responderá convenientemente el escrito que ha entrado hace unas horas en este ayuntamiento. A día de hoy solo hay un supuesto interés, recalco lo de supuesto interés, porque nadie nos garantiza que ese interés pueda ser tal vez solo humo. Usted, señor Miguel Ángel, sin embargo, está decantándose más hacia ese supuesto interés en las últimas semanas, que es un interés privado, más que hacia el interés general, y eso no parece muy ético.
Si ese supuesto plan de actuación en un futuro fuese algo serio en Navapalos, en ese supuesto, recalco siempre de supuesto, en ese supuesto caso, ese plan podría redactarse exactamente igual en suelo rústico de asentamiento tradicional que en suelo urbano. Y al ayuntamiento no le importaría llegar a un acuerdo, como ha ocurrido en otros ayuntamientos, como ya le dijo el arquitecto, incluso daría facilidades y no se entorpecería el desarrollo en el caso de considerarlo viable. Además, le recuerdo que, en caso de aprobarse esta modificación hoy, habría un periodo de exposición pública y habría posibilidad de presentar alegaciones por los interesados. Pero, como le decimos, a día de hoy solo hay humo, y el humo no puede marcar el ritmo de trabajo de este ayuntamiento, ni puede paralizar una modificación puntual tan importante como esta y en la que llevamos trabajando más de 10 meses, especialmente el arquitecto municipal. Usted sabe que su abstención es lo mismo que un voto en contra, porque esta modificación requiere de una mayoría de 7 concejales y que con su abstención se paraliza esta modificación. Los técnicos de este ayuntamiento, varios de ellos, y todos los miembros del equipo de gobierno le han repetido en las últimas semanas varias veces que su obligación como concejal es defender el interés general y no el interés privado. Hoy se va a dar aquí un aspecto curioso. Por un lado, somos mayoría los que estamos a favor de la modificación en los ámbitos de las bodegas tradicionales de Osma y de los núcleos despoblados de Valdegrulla, Navapalos y Velasco. Por la intervención de los concejales del PSOE el día 26 y hoy, se ve que 12 concejales, los concejales del PSOE y los del Partido Popular, estarían de acuerdo en esos dos ámbitos. Y también, por otro lado, somos mayoría los que estamos a favor de la modificación en el ámbito de los terrenos de la franja derecha de la SO 920, el concejal de Vox y los concejales del Partido Popular. Y, sin embargo, el punto es posible que no salga adelante. Curioso, anecdótico, sospechoso, elijan el calificativo que quieran. A pesar de que los técnicos de este ayuntamiento les han explicado y analizado por activa y por pasiva. Pondré en vídeo. En vídeo, sí. Te responderé en vídeo, no me queda otra. Sigue. Yo no estoy de acuerdo en que aquí se vuelva a intervenir, porque usted ha tenido 2 ocasiones de intervenir. A pesar de que los técnicos de este ayuntamiento les han explicado y analizado por activa y por pasiva la necesidad de sacar adelante esta modificación, en la que el arquitecto municipal, como he dicho, lleva trabajando casi un año, y les han justificado el interés general, ustedes van a echar por tierra este trabajo. Van a demostrar una falta de respeto y una falta de confianza hacia esos técnicos, y van a dejarse llevar por otro tipo de intereses distintos al interés público. Como he dicho, el interés público está más que justificado. Se evitarán engaños enmascarados. ¿Quiénes pueden no votar a favor de que se eviten estos engaños enmascarados? ¿Quién pretende engañar? Obviamente. Se tendrán unas normas de actuación comunes para todos. ¿Quién puede no votar a favor de que las normas sean iguales para todos? Quienes pretenden privilegios respecto a otros, evidentemente. ¿Quién puede no votar a favor de una modificación puntual con un interés público de sobra justificado? Quien tiene intereses particulares. Los concejales del Partido Popular creemos que quien antepone el interés privado al interés público queda éticamente deslegitimado como concejal y, por supuesto, queda deslegitimado como miembro del equipo de gobierno. En definitiva, porque contamos con todos los informes favorables que les he mencionado, porque se dota a los ámbitos que hemos tratado de una calificación urbanística adecuada a la realidad, y porque el interés público por el que tenemos la obligación de velar como concejales está más que justificado, los concejales del Partido Popular vamos a votar favorable. Muy bien. Bueno, pues escuchadas las opiniones de todos los grupos políticos, yo recordar alguna cosa muy sustancial y muy concreta antes de pasar a la votación de este segundo punto. Yo creo que a veces confundimos muchos aspectos de lo que es la tramitación en el ámbito administrativo, de lo que representan las instituciones,
A veces damos formas a palabras y a comentarios que yo creo que hacen, además, equivocar a la gente, dudar a los ciudadanos. Por eso a veces la clase política está en el punto de mira de todos los ciudadanos, ¿no? Por las actitudes, por los comentarios, por las formas de disfrazar las cosas. Señor Ventosa, aquí no estamos hablando de ninguna ordenanza, es una modificación del plan general. No es una ordenanza, es una modificación, una propuesta de la modificación del plan general de ordenación urbana. Y este alcalde trajo este tema y el anterior al pleno del pasado mes de agosto, lo trajo trabajado, elaborado y concienciado perfectamente, no como usted ha dicho, evidentemente que son cosas que tratan de herir, tratan de buscar polémica, tratan de buscar crispación. En ningún momento, yo plenamente convencido de que estaba trabajado y perfectamente dirigido, y acepté y pedí el dejarlo fuera del orden del día porque vi algunos de los comentarios especialmente suyos, señor Ventosa, que los ha vuelto a reproducir hoy en materia de asustar a la ciudadanía de lo que es la tramitación administrativa en el ámbito del urbanismo, que desde luego sigue siendo de preocupar todas sus palabras, todo lo que dice aquí, realmente. Que además para eso hemos mantenido reuniones internas de trabajo con el arquitecto municipal en este caso, para que les explique la situación con la que se encuentran cuando hay una petición de una solicitud de licencia de obra, los problemas que se encuentran a la hora de poderlo informar adecuadamente para poderlo llevar adelante, en el que haya además un trato igualitario para todos los ciudadanos, en el que haya una transparencia total, las dificultades que se encuentran. Entonces yo me pregunto, ¿para qué estamos los cargos públicos de una administración pública, como es un ayuntamiento? Nada más que para coger el timón de aquellos temas en los que vemos que hay problemas, dificultades a la hora de poder tramitar y ayudar y facilitar de que eso sea más normal. ¿Para qué estamos entonces? Aquí hace poco, y además nos lo propusimos al comienzo de esta legislatura, vimos que el Plan General de Ordenación Urbana, del que se habla tanto, hablaban algunos de hacer una revisión total del Plan General, hablábamos otros de que era mejor hacer modificaciones puntuales, y yo les recordaba en este mismo pleno, en este mismo salón de actos, de que hacer una revisión del Plan General era la paralización, era paralizar el otorgamiento de licencias en todo el término municipal del Burgos, y eso suponía un grave deterioro a la hora del funcionamiento normal y habitual de lo que es el urbanismo y la construcción. Y yo pensaba que eso ustedes lo habían entendido. Por eso la fórmula que hemos buscado es la de las modificaciones puntuales, como se hizo y está aprobada ya definitivamente, la del catálogo de los edificios del conjunto histórico-artístico, y como la que planteamos en estos momentos de la modificación del suelo rústico, la ordenación de las bodegas y la ordenación igualmente de los despoblados. Porque son pasos que hemos ido dando con el trabajo que hay mucho en este ayuntamiento, en el que al final podemos llevarlo adelante, porque notamos que hay dificultades y problemas para poderlo orientar y poner en marcha. ¿Ha habido algún problema con la modificación de los 140 y tanto inmuebles que había en el conjunto histórico para conseguir que la protección de algunos de ellos sea más reducida, porque evidentemente con la protección que tenían estaban peligrando realmente el conjunto histórico del Burgos? Pues no había ningún problema. ¿Había algún problema de especulación? ¿A alguien le hemos beneficiado por todo eso? No. Nos tenemos que dedicar a tomar decisiones, a buscar lo mejor para la ciudadanía en su aspecto general, en buscar el interés general, y es lo que hemos hecho. ¿Qué venimos haciendo con esta otra modificación que estamos ahora tratando? Pues lo mismo. Aquel que quiera ver brujas, aquel que quiera ver cosas ocultas, aquellos que quieran insinuar, aquellos que quieran trasladar a la sociedad, de verdad, a mí me parece realmente repugnante. Y lo digo así de claro y así de alto. Aquí tienen que primar siempre los intereses generales del municipio. Y es lo que este equipo de gobierno viene buscando desde el principio. Y estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera posible y con diálogo. Porque hemos tratado anteriormente lo de la ordenanza de la tasa. Señor Isaac, yo no soy capaz de enmendar la plana como usted lo trata de hacer a los técnicos que han elaborado este documento. Es que no me atrevo. Es que el ayuntamiento ha encargado un estudio a una empresa para que haga este trabajo de valoración de la tasa, de esa ordenanza, que sí que realmente es una ordenanza. Yo me lo tengo que creer, señor Isaac Izquierdo. Porque está planteada aquí, está presentada, está entregada, está informada. Y lo que tiene que hacer el ayuntamiento después del pleno de agosto, que ya se pasó, es llevarlo adelante para que pueda tener su repercusión económica. Sencillamente, eso es gobernar un ayuntamiento. Lo demás, ¿qué es? Entretenernos. Dedicarnos a discutir aquí 13 personas sobre lo que pensamos cada uno de nosotros.
El encaje de la democracia, el encaje del sistema que tenemos es que cada uno podamos tener nuestras ideas perfectamente lógicas y coherentes. Pero de ahí que en una sociedad pequeña como la nuestra tratemos de trasladar bulos, especulaciones, tratos de favor. Vamos, de verdad, yo este punto lo quité del pleno el pasado pleno de octubre, el pasado pleno de agosto, perdón, por las insinuaciones que el señor Ventosa hacía al respecto, que veo que la sigue repitiendo. Veo que la sigue repitiendo. Y yo, de verdad, yo ya no sé lo que hacer, porque usted tuvo una reunión, evidentemente, de trabajo técnica exclusivamente con el propio técnico municipal para que le explicara adecuadamente las cosas, de los problemas con los que se encuentra a la hora de tramitar, a la hora de poder informar un proyecto que pueda entrar en el ayuntamiento, y yo pensaba que usted lo había entendido. Otra cosa es que pueda tener las opiniones que usted pueda tener como su grupo político, pero de ahí a las cosas y a las frases que hemos oído aquí, de verdad, es para echarse a tiritar de la forma de actuar. No sé, yo no sé si ustedes algún día gobernarán este ayuntamiento. Puede ser que sí y puede ser que no. Pero con esa, me gustaría recordarles allá donde pueda estar yo, no lo sé, los comentarios que hacen aquí al respecto cuando se está en la oposición. Me gustaría recordárselos cuando les toque gobernar y les toque decidir y les toque traer al pleno qué temas para mejorar la vida de los ciudadanos y para que haya transparencia y para que las cosas se puedan organizar de la mejor manera posible. Me gustaría verlo, porque desde luego no es algo de mi asombro. Y eso es lo importante, y por ese motivo esta modificación, que si no tiene los 7 votos, evidentemente se quedará sobre la mesa, unos porque tendrán una opinión o otros porque tengan otra. Será un trabajo que se ha venido elaborando durante todo el año 2025 y parte del 24 que no habrá servido absolutamente para nada. Y bueno, pues allá cada uno con sus responsabilidades. Sin más, lo vamos a someter a la votación del Pleno. Votos a favor, 6. Votos en contra, 6. Abstenciones, en contra, 7 votos en contra. Sin más, muchas gracias. Se levanta la sesión.